Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos siguen en cualquier rincón de la tierra. Gracias, Señor, por su presencia bendita. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Dios, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Diríjanos, Señor, ahora y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos hablando en la serie Cristología Apocalíptica. Hoy hablaremos de la resurrección en la Apocalíptica. Hemos visto que Cristo murió y resucitó, por tanto, venció, destruyó, acabó con la muerte. La muerte, aunque será el último enemigo que será vencido, ya fue vencida. Cristo murió y resucitó. Cuando hablamos de Cristología Apocalíptica, estamos refiriéndonos a la persona de Jesús dentro del marco de los acontecimientos finales. La persona de Jesús revelada dentro de la literatura de revelación que Dios da al ser humano acerca de aquellas cosas que no conoce, que no sabe, que no comprende, que no entiende. Dios se revela en Cristo Jesús. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Hemos dicho que la literatura apocalíptica nos da el conocimiento de aquellas cosas que no entendemos. La palabra misterio en la Biblia significa una verdad que debe ser dada a conocer. Jesús le dijo a los discípulos, a ustedes les es dado conocer el misterio del reino, a los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Dios revela a través de Cristo, Dios revela en Cristo, Dios da a conocer en la persona de Cristo todo su maravilloso plan de salvación, el misterio de Dios, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de su Hijo. Dios se revela en Cristo. Cuando estudiamos a Cristo en la apocalíptica bíblica, descubrimos perfiles maravillosos. Hemos dicho que la apocalíptica bíblica tiene que ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con la revelación que Dios hace. En el Antiguo Testamento estamos repitiendo, para que usted se anime y lo lea también, donde aparece apocalíptica bíblica en toda la Biblia. Isaías capítulo 24 al 27, Ezequiel capítulo 38, 39, Daniel capítulo 2 y capítulo 7 al 12, Joel capítulo 2 y 3, Zacarías capítulo 9 al 14. En el Antiguo Testamento allí encontramos apocalíptica bíblica. Trate, por favor, de leer esas porciones para que tenga una idea más general de lo que estamos diciendo. En el Nuevo Testamento, Mateo 24, San Marcos 13, Lucas 17 y 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro de Apocalipsis. Si vamos a ver la resurrección en la apocalíptica bíblica, necesitamos dar un recorrido por todos aquellos lugares que contienen apocalíptica bíblica y que nos presentan de alguna manera la resurrección, ¿no? De alguna manera el cumplimiento de Cristo levantándose de la tumba, y no solo eso, sino como otros también son levantados por Jesús. La esperanza bienaventurada de ver a Cristo otra vez en las nubes de los cielos nos hace confirmar lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16-17, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero es interesante, es maravilloso tener la confirmación de la fe en Cristo Jesús. Jesús vino
y venció. Como hemos dicho, venció la maldad, venció al diablo y sus demonios, venció a los hombres, venció la tormenta, venció el pecado, venció a la humanidad, venció todo. El Señor se levantó de la tumba y porque Él vive, nosotros también viviremos. Vayamos rápidamente, hagamos un repaso por la Biblia y descubramos esta maravillosa experiencia. Resurrección. En el libro de Daniel, en el capítulo número 12, los versículos 1 y 2 dan una declaración muy interesante. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Ponga cuidado, mira lo que dice la Biblia. Recuerde que estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica y estamos detenidos en Isaías capítulo 25, versículo 8 y 9, la destrucción de la muerte. Capítulo 26, versículo 19, los muertos serán levantados. Dice en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 y 2, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dos grupos. Es bueno entender cómo se levantan estos dos grupos y cuándo se levantan. Necesitamos entonces estudiar acerca de estos dos grupos y luego necesitamos poner bien en claro la belleza y la elegancia de cómo el Señor en su amor y su misericordia nos presenta las dos resurrecciones y nos presenta también los detalles acerca de quién y cuándo se levanta cada grupo. Cuando Cristo venga, dos grupos se levantarán y Él lo prometió. No solamente los que serán salvados, sino que hay un grupo especial de gente que lo maltrataron, que lo condenaron, que lo acusaron, y el Señor Jesús prometió que eso se levantaría. En San Mateo capítulo 26, San Mateo capítulo 26, versículo 63, versículo 64. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia es su sola intérprete. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Descriptivo, la Biblia se explica a ella misma. Y estamos trabajando con el método de predicación que tiene que ver con bíblico, cristocéntrico, contemporáneo. Cómo la verdad bíblica, enfocada en Jesús, es útil para mi vida de hoy. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. San Mateo, capítulo 26, versículo 63, versículo 64. Cristo prometió a un grupo determinado que le verían cuando venga en las nubes de los cielos. San Mateo capítulo 26, versículo 63, versículo 64. Dice la Biblia, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mire usted ahora la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No solo confirma que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, sino que también le asegura que lo verán sentado a la diestra de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, mire usted cómo se habla de esos dos grupos. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Esos dos grupos que mencionó Daniel en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Mire qué belleza. Dice el versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra
harán lamentación por él. Sí, amén. Los que lo maltrataron, los que lo traspasaron, los que lo mataron, lo verán, no para salvarse. Lo verán porque él le prometió que lo verían. Y entonces, en esa segunda venida de Jesús, también los fieles, los cristianos, los que se entregaron a él, se levantarán. Me gusta como lo dice Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Y vea, desde el versículo 13 al 16 es más hermoso. Leamos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16. Vamos rapidito. Dice el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dos grupos. Los que lo traspasaron, los que lo acusaron, los que lo condenaron, pero también aquellos que se han entregado a Jesús, aquellos que son fieles. Y pensando en este incidente, mire lo que dice dentro de la apocalíptica bíblica, Zacarías capítulo 12, versículo 10. Mire qué interesante. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Recuerde que Zacarías 9 al 14 tiene apocalíptica bíblica. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice la Biblia, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y dice ahora, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿A quién fue que traspasaron? Recuerde que cuando estaba en la cruz y Cristo había muerto antes de tiempo, según determinaban los romanos, un soldado se aseguró de que estaba muerto, atravesándole el costado y partiéndole el corazón. Mirarán a mí, a quien traspasaron. San Juan, capítulo 19, versículo 37. La Biblia es hermosa y necesita solo que se la presente. Ella se explica a sí misma. Dice el versículo 37, San Juan 19, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, ya leímos esta declaración sumamente interesante que confirma lo que estamos diciendo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice el verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. El anuncio apocalíptico que hizo Zacarías 12:10 se cumple exactamente en la persona de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 24, versículo 31 de San Mateo, y está dentro de la apocalíptica bíblica, mire lo que escribió Mateo, Mateo 24, 31. Llama la atención cómo la Biblia se declara, se aclara, se explica, se da a entender ella misma. Dice Mateo 24, versículo 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Juntarán a sus escogidos. ¿Qué pasará ese día? El apóstol Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo dice que todos seremos transformados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Juntarán a sus escogidos, se levantarán de la tumba. Como dice Isaías 26, versículo 19, los muertos vivirán. Justamente la apocalíptica bíblica, Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Alabado sea el nombre de Dios. Recuerde, San Mateo capítulo 27, cuando Cristo murió en la cruz, como muchos cuerpos de santos se levantaron de la tumba, las primicias que llevó Cristo a la patria celestial. La Biblia es maravillosa. San Mateo capítulo 24, versículo 31, nos presenta justamente lo que dice 1 Corintios 15, 51, 52. San Marcos capítulo 13, recuerde, estamos haciendo
un recorrido, un pantallazo acerca de la apocalíptica bíblica, lo que tiene que ver con la resurrección. San Marcos capítulo 13, versículo 26, versículo 27, dice el 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Recuerde que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, significa tienen la misma óptica, la misma visión, el mismo enfoque. Por eso muchas cosas se repiten. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, se explica, como leímos hace un momento, lo que pasará cuando Cristo venga. Y aquí ahora entramos rápidamente para presentar en el Apocalipsis, en forma breve, la belleza de esto de la resurrección en ocasión de la segunda venida. Daremos un recorrido por todo el libro para buscar y descubrir los pasajes en las distintas secciones que nos hablan de la resurrección, de la segunda venida, de el levantamiento de los muertos. Recuerde que el Apocalipsis fue escrito de una manera muy particular y para entenderlo debe ser leído de la misma manera. Vamos a verlo desde el prólogo hasta el epílogo y vamos a ir buscando en cada sección cómo aparecen los dos pasajes que nos hablan de lo que estamos diciendo. Está el prólogo, están 8 visiones y está el epílogo. Y luego pudiéramos trabajar en la formación o la estructura del libro. Para hacerlo más rápido, vaya a la página lavozdelconsolador.org. Allí hay varios materiales que hemos hecho, lo puede copiar libremente, no lo puede vender. Y allí está explicada el asunto del quiasmo, la combinación de prólogo con el epílogo, la visión 1 con la 8, la 2 con la 7, la 3 con la 5, la 4 con la 6 y cómo se combina todo. Muy bien. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y versículo 7. Mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, versículo 7. Recuerde, estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. El tema de hoy, lo que hemos apartado por hoy es la resurrección en la apocalíptica. Estamos mirando un pantallazo general de la apocalíptica y lo que toca acerca de la resurrección. Versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, primogénito de los muertos. ¿Por qué Cristo es el primogénito de los muertos? ¿Es el primero que murió? No. ¿Es el primero que resucitó? No. Es que es el principal, primo, el principal, el más importante de todos los muertos, porque aunque murió dando su vida, también se levantó regresándose su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Como Él vive, nosotros también viviremos. Tiene poder para dar la vida y para volverla a tomar. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cristo es el principal de todos los muertos. Versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra a la lamentación por él, sí, amén. Y los que le traspasaron, murió, le partieron el corazón, pero vive. Jesucristo, conforme al Evangelio, fue crucificado, murió en la cruz. Lo sepultaron, pero para la gloria de Dios se levantó de la tumba. El Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. El Evangelio es Jesús. La persona Evangelio es Jesús, como la persona salvación es Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Apocalipsis, en la visión número 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al capítulo 3, versículo 22, mire usted cómo aparece y cómo nos habla acerca de lo que estamos diciendo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, versículo 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estuve muerto, pero ahora vivo.
tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del sepulcro. Yo cierro y abro como yo quiera, como me plazca. Tengo toda la autoridad sobre la muerte, toda la autoridad sobre la vida. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo número 2, versículo 8, mire lo que dice la Biblia. Recuerde, estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica y estamos tocando el tema hoy, resurrección o la resurrección en la apocalíptica bíblica. Y estamos dando un pantallazo general acerca de los lugares donde aparece el asunto de la resurrección. Dice el capítulo 2, versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Murió, resucitó, resucitó. Cristo venció a la muerte. Cristo venció todo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte. Algunos vivirán 3 muertes, pero hablemos de la segunda muerte. Hay una parte del trabajo que vamos a presentar paso a paso sobre la segunda muerte. Hay personas que mueren y son sepultadas. La Biblia enseña que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y algunos malos resucitarán y volverán a morir. Los salvados son llevados al cielo. Jesús dice en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os aparejare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Jesús se lleva a toda la gente para el cielo, aquí queda toda la humanidad destruida, acabada, y el Satanás con sus demonios queda aquí por 1000 años. Después que termina el milenio, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, entonces desciende la santa ciudad. Entonces los muertos malvados resucitan de nuevo. Y ahora viene lo interesante, porque esa es la segunda resurrección. La primera, Cristo viene y resucitan los muertos en Cristo. Por eso dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el resto de los malvados resucitará en la segunda resurrección después del milenio. ¿Por qué digo el resto de los malvados? Porque habrá un grupito de malvados que lo crucificaron, que lo traspasaron, que lo maltrataron, que resucitarán cuando Cristo venga para que le vean. Como dice, leímos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 y 2, y en el libro de San Mateo, capítulo 26, versículos 63 y 64. De manera que se va cumpliendo precisamente lo que la Biblia dice al pie de la letra. Capítulo 2, versículo 11, Apocalipsis, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En esa segunda resurrección, entonces viene el juicio ejecutivo y final. Todos son quemados y consumidos por siempre y para siempre jamás. Una de las cosas que estudiaremos para completar esta primera sección de este estudio, en algún momento, es acerca de la pregunta, ¿es el alma inmortal? La pregunta, ¿en qué consiste la muerte? La pregunta, ¿qué significa fuego eterno? ¿Qué significa ton aion aionos? ¿Qué significa por los siglos de los siglos? ¿Qué es lo que significa eso? En algún momento vamos a estudiar dentro de esta primera sección el significado de esas frases o esas palabras. Sigamos con resurrección en la apocalíptica. Apocalipsis capítulo número 14, versículo número 13. Mire qué cosa linda. Apocalipsis 14, versículo número 13. Hay esperanza para el cristiano. Hay certeza, hay seguridad en la palabra de Dios. El Señor no juega con la vida de sus hijos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice la Biblia: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué son bienaventurados? ¿Por qué son afortunados? Porque cuando Cristo venga, resucitarán primero. Alabado sea el nombre de Dios.
En el capítulo 20, versículo 5, mire usted cómo aparece otra vez la idea de la resurrección. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, dice el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles son los otros muertos? Los que no resucitaron en la segunda venida. ¿Cuáles son los otros muertos? Los que fueron infieles y no aceptaron a Cristo Jesús. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuándo es la primera resurrección? Cuando Cristo viene. Los muertos en Cristo resucitan primero. Los que están vivos son cambiados, los que están transformados, los que estaban muertos resucitan cambiados y transformados. Pero hay un pequeño grupo de malos que resucita, los que lo traspasaron, los que lo acusaron, los que le hicieron daño y vuelven a morir. 1000 años después se da entonces la segunda resurrección. Mira lo que dice la Biblia en el versículo número 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cristo viene, resucitan los cristianos, resucitan los salvados. Jesús se lo lleva por 1000 años al cielo. En ese milenio hacen juicio. Después de ese milenio resucitan los malos y entonces el Señor los consume, los destruye para siempre, lo convierte en ceniza. Y esa es la segunda resurrección y es la muerte segunda. Mire qué interesante se pone esto ahora. Capítulo 20, versículo 12, dice el verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. 1000 años de juicio, 1000 años juzgando y sabiendo por qué y de qué manera y qué pasó con esas personas que murieron y que se perdieron. Capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Juicio, muertos que resucitan y son pasados bajo juicio. Dice el capítulo 20, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. No más muerte, no más dolor, no más pecado, no más sufrimiento, no más diablo, no más Satanás, no más demonios. La maldad del pecado son destruidos para siempre. Capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amigo, amiga, hermano, hermana, hay esperanza en Cristo Jesús, hay certeza, hay seguridad en Cristo Jesús. Dejemos de hablar tanto y enfoquémonos en la Biblia. Dejemos los argumentos y levantemos los principios de la palabra de Dios. Ya no habrá muerte. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda acaba, arrasa, quita de en medio y destruye para siempre todo lo malo. En algún momento, repito, de este estudio veremos cómo Dios convierte aún a Satanás en ceniza. Y para siempre deja de ser. Los demonios lo saben. Por eso en San Mateo capítulo 25, versículo 41, el Señor Jesús dice, el fuego preparado para Satanás y sus demonios. Un fuego que destruye para siempre. Y en el capítulo 28 del libro de Ezequiel veremos que hasta que lo convierte en ceniza, pero ya llegaremos ahí, con la ayuda y la gracia de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, destrucción final, destrucción total. La Biblia es maravillosa, la Biblia es hermosa. Y ahora viene una pregunta interesante, y aquí nos detendremos por un momento. Posiblemente el tiempo que nos quede lo utilicemos en esta pregunta interesante. La pregunta es, a la luz de la Biblia, no la filosofía griega, a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿es el alma inmortal a la luz de la Biblia? La palabra hebrea alma se escribe nefesh, y esa palabra significa persona. Habla de una persona, de un ser viviente, de un individuo. Y llama la atención cuando usted la busca, lo que descubre. Mire algunos pasajes del significado de esta palabra. Nefesh, alma, vida, persona, ser viviente. Génesis, capítulo 2, versículo número 7. Vamos rapidito. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Recuerde, bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia se explica a sí misma. ¿Es el alma inmortal a la luz de la Biblia? A la luz de la filosofía pueden decir cualquier cosa, pero estamos hablando de la Biblia. Dice el versículo 7, Génesis capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nefesh, un ser viviente, una persona viviente. En Génesis capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios, Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Dios creó una persona, creó a Adán. Adán murió. La nefesh, Adán, la persona Adán, murió. Seguimos leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 16. Éxodo 16, 16, el significado y valor de esta palabra. Dice Éxodo 16, 16, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Nefesh, tomaréis cada uno para los que están en su tienda, cada persona. En el libro de Levítico, en el capítulo 11, versículo 43, versículo 44, estamos escogiendo algunos pasajes, pero hay bastante información. Levítico capítulo 11, versículo 43, versículo 44, dice el versículo 43, no hagáis abominable a vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Nefesh, persona, alma, vida, individuo, ser viviente. En el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 22, Deuteronomio capítulo 10, versículo 22, mira lo que dice. Veamos que la Biblia es coherente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Capítulo 10, versículo 22, dice el verso 22, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Persona, nefesh, persona, individuo, alma, vida, ser viviente. Y llama la atención entonces, en el Salmo capítulo 22, versículo 20, sigamos viendo algunos pasajes del Antiguo Testamento. Salmo capítulo 22, versículo 20, usando esta palabra, dice el versículo 20, Salmo 22, versículo 20. Dice el verso 20, libra de la espada mi alma,
del poder del perro mi vida. Libra de la espada mi persona. Libra de la espada mi vida. Líbrame, Señor, de la espada. En Isaías capítulo 53, versículo 11, mire lo que dice la Biblia. La Biblia es un manantial, la Biblia es hermosa, dice el versículo 11. Isaías 53, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, de su persona, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y ahora vayamos al Nuevo Testamento y veamos la belleza del Nuevo Testamento. Hay una cita que podemos usar también, es Ezequiel capítulo 18, versículo 4, versículo 20. Ponga cuidado a esta cita hermosa. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice el versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, todas las personas son mías. Como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La persona que pecare, esa morirá. A la luz de la Biblia, la persona, el alma que peca, muere. En la filosofía pueden decir lo que les dé su gana porque tienen sus derechos, pero la Biblia dice que el alma muere, la persona muere. El versículo número 20 de Ezequiel dice el verso 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Es el alma inmortal a la luz de la Biblia? No, porque alma es persona, y la persona que peca muere. Y si no está en Cristo Jesús, muere para siempre. Vayamos al Nuevo Testamento. Mire qué cosa linda nos presenta el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 41, versículo 43. Estamos hablando, estamos en la serie Cristología Apocalíptica, estamos con el tema la resurrección en la apocalíptica. Y estamos tocando ahora mismo respuesta a la pregunta, ¿es el alma inmortal a la luz de la Biblia? La Biblia dice que no, el alma que pecare, esa morirá, porque alma, nefesh, significa persona, vida, ser viviente, un individuo. Hechos capítulo número 2, versículo número 41, dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vayamos rapidito, Romanos capítulo 2, versículo 9. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 2, versículo 9. Veamos lo que dice el verso 9. Romanos capítulo 2, versículo 9. Tribulación y angustia sobre, dice, todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego, todo ser humano, toda persona. Santiago capítulo 5, versículo 20, dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 5, versículo 20. ¿Es el alma inmortal? A la luz de la Biblia, no. El alma que pecare, esa morirá. Santiago capítulo 5, versículo número 20. Dice el verso 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Un alma, una persona, una vida, un ser viviente. Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 20. Primera de Pedro 3, 20. Dice el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Personas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Dice segunda de Pedro 2, 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar,
seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Almas inconstantes, personas inconstantes son seducidas. Vidas son seducidas. En Génesis capítulo 12, versículo 5, para cerrar esta parte, Génesis capítulo 12, versículo 5, mire qué interesante. Génesis capítulo 12, versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a la tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y dice Génesis capítulo 14, versículo 21. Mire qué cosa linda. Dice Génesis 14, 21. Dice el versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Dame las nefesh y toma para ti los bienes. Personas. ¿Es el alma inmortal? No. A la luz de la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Porque alma, a la luz de la Biblia, es una persona, un ser viviente. Y aquí hay una sección interesante que no creo que valga la pena presentarla a la carrera porque tiene explicaciones muy hermosas. La pregunta es, ¿hasta cuándo se quemarán los perdidos? ¿Qué significa fuego eterno? ¿Cómo se identifican las dos resurrecciones? ¿Y quiénes son personas que se puede decir a la luz de la Biblia que han resucitado? Son preguntas interesantes, pero no creo que el tiempo sea suficiente para responderla y no vale la pena ir al garete para responder estas preguntas. En la siguiente presentación trabajaremos con esas preguntas. ¿Hasta cuándo se quemarán? ¿Qué significa fuego eterno? ¿Cómo se identifican las dos resurrecciones? ¿Y quiénes han sido resucitados? Amigo, amiga, ¿cuál es el propósito de la apocalíptica bíblica? Refugio, seguridad, certeza, confianza. Dios demuestra a través de la apocalíptica bíblica, Dios presenta en la cristología apocalíptica el hecho, la realidad, las pruebas que podemos creerle y confiar en Él. Dios ha hecho y determinado todo para nuestro beneficio, para nuestro bien. En la apocalíptica bíblica se habla de la resurrección y desde el principio hasta el final vemos las evidencias. Recuerde que estamos trabajando con cristología apocalíptica. Estamos tocando en este momento el tema la resurrección en la apocalíptica. Y recuerde que hemos partido de Isaías capítulo 25, versículo 8 y 9, Isaías capítulo 26, versículo 19. Isaías nos dice y nos presenta cómo Dios dice, la muerte, destruiré la muerte, y cómo dice, tus muertos vivirán. Y aquí estamos estudiando en la palabra de Dios el cumplimiento de esa promesa que hizo Dios, y cuándo se cumplió, y cuándo se cumple, y cuándo se cumplirá. Todo el acontecer apocalíptico cristológico y la manera como Jesús está envuelto en todo esto. Dejemos para la siguiente entrega la respuesta a la pregunta, ¿hasta cuándo se quemarán los perdidos? ¿Hasta cuándo se quemará el diablo? ¿Qué significa fuego eterno? ¿Cómo identificar las dos resurrecciones? Y también, ¿quiénes han resucitado en la palabra de Dios? Mi pregunta para terminar, mi pregunta para usted es la siguiente. Amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que el Señor envíe el Santo Espíritu y venga a su vida y le convenza de pecado, de justicia y de juicio? ¿Acepta usted el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y decide entregarse a Él para que pueda recibir salvación y vida eterna? ¿Cree usted
en que Cristo se levantó de la tumba y en este momento está sentado a la diestra del Padre Celestial, intercediendo por nosotros, siendo nuestro abogado defensor. ¿Y quiere usted que Cristo sea su defensor también? Si usted dice sí a estas preguntas, por favor, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Padre Celestial. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Querido Padre Celestial, gracias por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Padre amado, gracias por la obra de los ángeles que nos cuidan y nos protegen. Gracias, Dios, por el sacrificio que usted hizo de entregar a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque pronto estaremos con usted en la patria eterna. Gracias por darnos el santo privilegio, el sagrado honor de ser colaboradores de Dios en el programa de salvación para las almas. Perdone, Señor, nuestras faltas y pecados. Perdone nuestra dejadez e indiferencia. Perdone, Señor, nuestro descuido. Nos entregamos a usted. Le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño, y le damos todo el derecho legal espiritual sobre nuestra vida. Haga en nosotros y con nosotros su voluntad, Señor. Se lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.